Hola a todos compañeros, les saluda el ingeniero Pietro Corapi, docente de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, y en este breve video se analizarán los cambios a aportar en los sílabus del punto de vista de las horas de componente docente, componente práctico y componente autónomo. Nos vamos a guiar por la documentación remitida por el vicerrectorado. La que se ve en pantalla es un documento de respuesta a la pregunta realizada por los gestores pedagógicos de algunas facultades, en la cual nosotros podemos ver que si en el ciclo anterior, o sea, el ciclo 2, 2019-2020, el sílabus estaba conformado de la siguiente manera, o sea, hora componente docente 96, hora componente práctico 48 y hora componente autónomo 96, según lo especificado por el memorando emitido el 22 de abril por el vicerrectorado académico. Ahora las horas de componente docente y componente práctico tienen que ser la mitad. Eso significa que vamos a tener que adaptar esas horas de componente docente y componente práctico como horas sincrónicas. ¿Qué es una hora sincrónica? Son horas que el docente da de manera frontal, que sea presencial o virtual, al estudiante. Por ejemplo, la presencial que normalmente estamos acostumbrados a hacer es dar clase al estudiante, mientras la virtual es hacer una clase virtual a través de Zoom o a través de otras plataformas digitales que nos da la oportunidad de realizar esos tipos de conferencias. Y eso significa que las 96 horas de componente docente del sílabus anterior ahora se van a modificar como 48 horas sincrónicas. Las 48 horas de componente práctica ahora se va a modificar como 24 horas sincrónicas. Como pueden ver, estamos con un número de horas que es la mitad respecto al sílabus del ciclo pasado. Pero esas horas que se van, vamos a decir, a eliminar en la componente docente y en la componente práctica sincrónica, se van a sumar en la hora de componente autónomo. ¿Por qué? Las 48 horas que se disminuyó en la hora de componente docente y las 24 horas de componente práctica se van a sumar a las 96 horas de componente autónomo. Como pueden ver, este valor de hora de componente autónomo o asincrónica es mayor a lo que teníamos en el ciclo anterior. Y eso también, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo uno de los sílabus de la carrera de Ingeniería Civil, en este caso es de la asignatura de Hidráulica 1, que sin por el momento considerar los códigos, que en este caso son los correctos, y es una materia de la malla rediseñada 2020, aquí tenemos la parte donde constan las diferentes horas. Por ejemplo, aquí tenemos el número de crédito que se mantiene igual, pero en el ciclo anterior se tenían 64 horas de componente docencia, 16 horas de componente práctica y 112 horas de componente autónomo. En este ciclo, las modificaciones van a ser las siguientes. 64 horas hay que dividirla para 2. Eso significa que se van a tener 32 horas de componente docencia sincrónica. De las 16 horas prácticas se van a tener 8 horas prácticas sincrónicas, y de las 112 horas autónomas, ¿cuántas horas final vamos a tener? Las 112 que ya existían más las 32 de la componente docencia asincrónica más las 8 de la componente práctica asincrónica. Eso nos da un valor final de 152 horas asincrónicas o autónomas. Y así quedaría el sílabus en la parte de los datos informativos.
Una vez revisado la parte de datos informativos del sílabus en la primera página, hay que seguir en las partes de las diferentes unidades del sílabus para poder también revisar los tiempos de aprendizaje y en manera tal de cumplir con lo dispuesto por el vicerrectorado académico. En el documento de respuesta a la pregunta realizada por los gestores, reportan que la distribución representada en la primera página de cada sílabus debe ser desglosada en las tablas de unidades en la columna de tiempo de aprendizaje, donde hay que reflejar las horas sincrónicas y las horas asincrónicas autónomas. Esto significa que, analizando el sílabus y en este caso analizando la unidad 1, nosotros podemos ver que la suma de componente docencia, componente práctica y componente autónoma en el formato anterior daba 24 horas dedicadas a la unidad 1, desglosada en 8 horas de componente docente, 2 horas de componente práctica y 14 horas de componente autónomo. Ahora, lo que tenemos es que la componente docente y práctica, como ya hemos visto anteriormente, tiene que ser dividida para 2. Eso significa que vamos a tener dedicada a esa unidad 4 horas sincrónicas de componente docente, 1 hora sincrónica de componente práctica, y tenemos las 14 horas anteriores más las 4 de componente docente asincrónicas más 1 hora de componente práctica asincrónica. Eso significa que el total vamos a obtener 19 horas asincrónicas, y por ende esta es la nueva repartición de horas que tenemos con las nuevas disposiciones. Y si se dan cuenta, esto igual suma las 24 horas anteriores. Un paso más que se puede hacer y se tiene que hacer es de las horas sincrónicas sumarla, porque simplemente en el documento que vimos anteriormente, en ese documento, pide de desglosar horas sincrónicas y asincrónicas. Y entonces, aquí el siguiente paso es 4 más 1 son 5 horas sincrónicas, que sería la suma de docencia y práctica, y 19 horas asincrónicas, por un total de 24 horas. Un ulterior ajuste que hay que realizar es sobre todo en la parte de escenario de función de los ambientes de aprendizaje, que en este caso para este semestre van a ser virtuales, y hay diferentes plataformas. En mi caso he puesto Moodle y Zoom, y de recursos didácticos como diapositivas, calculadoras, computadoras, pizarra virtual, notas digitales, y todas las otras componentes de recursos digitales que ustedes pueden utilizar, que está especificada en la documentación, en el memorándum. Aquí en el memorándum se reportan cuál es la documentación o los recursos didácticos que el docente puede utilizar, como clases grabadas, diapositivas, referencia bibliográfica mediante link, foros y debates, charlas interactivas, tutoriales, entre otros.